Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar en esta tarde una vez más aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar del tema que le he puesto por título, Los pobres en espíritu. Y lo estoy basando en el Sermón del Monte que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Pero solamente hoy vamos a hablar de la primera bienaventuranza, que se encuentra en el verso 3. Y dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta fue la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue una de las primeras veces que el Señor trajo una enseñanza así para toda la gente. Comenzó su ministerio llamando a sus discípulos y tratando con ellos individualmente. Pero la primera vez que Él se dirige a todo el público, comienza con lo que se le llaman las bienaventuranzas y continúa. Eso es el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7. Todo eso es un solo mensaje. Quizás parece muy largo porque ocupa 3 capítulos, pero quién sabe si al hablarlo pues no era tan largo como parece, porque si usted se sienta y lee 3 capítulos los puede leer bastante rápido. Pero bueno, la primerita de todas dice de esa manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas estas bienaventuranzas, los comentaristas de la Biblia entienden y han llegado a la conclusión de que son las leyes del reino de los cielos. Nosotros vivimos en un mundo que está, no sé ni qué palabra usar, dañado, pervertido, desviado de los caminos de Dios. Y los conceptos de este mundo no se parecen en nada a los conceptos de Dios. Entonces el Señor Jesús vino a este mundo y tuvo que esperar, porque Dios había señalado el tiempo para cada cosa. Fíjate, desde que Él nació hasta que Él comenzó su ministerio pasaron 30 años. En esos 30 años Él pudo darse cuenta muy bien de cómo funcionan los gobiernos de este mundo, cómo es la gente, cómo piensan la gente, cuál es la motivación de la gente, qué es lo que busca la gente. Yo pienso que Él tuvo suficiente tiempo de observar antes de Él comenzar a predicar. Y yo pienso que si Él comenzó por dar estas instrucciones es porque Él se dio cuenta que nuestro mundo está tan lejos, como Dios dijo al profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes, mis caminos son mucho más altos que los caminos de ustedes. Pero la mente humana, y especialmente los que están alejados de Dios, no pueden entender las cosas espirituales, por lo tanto todo lo razonan y con su lógica ahí es que ellos deciden qué creen ellos que es lo mejor. Ahora el Señor quiere establecer para que nosotros sepamos, porque nosotros los creyentes, en aquel tiempo Él está hablando a los que le seguían. Él no está tratando de imponer su enseñanza a todo el mundo, sino a los que le seguían. Seguían tras Él, los llevó a un monte, se sentó y ahí comenzó a traerle las enseñanzas. Ese grupo representa a nosotros los cristianos, los que estamos buscando del Señor, los que queremos conocer al Señor más de cerca y cuál sea la voluntad del Señor para nosotros poder hacerla. A estos el Señor les está revelando cómo es los principios de Dios, los conceptos de Dios. Y el primero que pone, quizás en otros días hablemos de los demás, pero yo creo que el primero nos va a coger toda la noche. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? ¿A quién se está refiriendo?
Ciertamente no es a los pobres que no, porque no tienen dinero. Nosotros le llamamos a una persona pobre, a una persona que no tiene recursos. Pero él dijo los pobres en espíritu. Tampoco se refiere a que no tienen el Espíritu de Dios, pobres en que no conocen a Dios, sino dice pobres en espíritu, que su espíritu es pobre. No que tengan poco de Dios, sino que su espíritu es pobre. ¿Qué quiere decir eso entonces? Primero vamos a hablar lo que no significa. Pobres en espíritu se refiere a una persona que no tiene ese sentido de que yo lo sé todo, yo tengo experiencia, ya yo he pasado tantas cosas que nadie tiene nada que decirme a mí. ¿Les suena familiar eso? A veces se oye mucho cosas así. Y hoy en día hay tantas personas que se sienten autosuficientes, que saben que no necesitan que nadie les diga nada. Pues los pobres de espíritu no se refiere a las personas que se sienten autosuficientes, a esas personas que se lanzan confiadamente a iniciar cosas, no le tienen miedo a nada, se sienten seguros de su capacidad, seguros de su experiencia y esperan tener éxito en todo lo que van a hacer. Eso es lo que no es. La persona pobre en espíritu es la persona que ha llegado a la conclusión que no sabe nada o que no sabe cómo hacerlo y por eso necesita la ayuda de Dios, la dirección de Dios y la protección de Dios. Posiblemente mientras yo estaba diciendo lo que no es, usted esté pensando, pero ¿por qué no? Porque en el mundo en que nosotros vivimos se hace énfasis a que cada uno debe de tener una autoestima suficiente, confiar en uno mismo, tener seguridad, lanzarse, ser valiente. Esas son las cosas que este mundo aplaude. Así es que debe de ser. Pero es lo primerito que el Señor está diciendo que no es como le agrada a Dios. La persona como a Dios le agrada es la persona que antes de hacer las cosas le pregunta, consulta. O sea, que no se siente seguro y dice, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer. Sino que primero le pregunta al Señor las cosas. Porque la persona que es pobre en espíritu se ha confiado en Dios con todo su corazón, como dicen los proverbios, y no se apoya en su propia prudencia. O sea, no descansa en que yo sé, ya yo tengo experiencia, yo sé, sino que para todo se agarra de Dios. La persona que es pobre de espíritu reconoce que necesita seguir las instrucciones de Dios para que Dios enderece sus caminos cada vez que se equivoca. Quiere decir que la persona que es pobre en espíritu entiende y reconoce que se puede equivocar. Cuando usted ve a una persona que habla con una seguridad, como que lo sabe todo y que lo que él dice, eso tiene que ser, hay algo que no le agrada a Dios en esa actitud. Aunque sea verdad que uno haya estudiado, aunque sea verdad que uno lleve muchos años y tenga mucha experiencia, nunca podemos confiarnos totalmente ni del conocimiento ni de la experiencia que nosotros tenemos y dejar a Dios afuera. Siempre, por más que hayamos estudiado y por más años que tengamos en la experiencia de la vida, siempre necesitamos buscar la dirección de Dios antes de tomar nuestras decisiones, preguntarle al Señor si eso, porque puede ser que en mi lógica eso sea lo más que a mí me conviene, pero yo necesito saber si Dios quiere que yo haga eso o no. Y nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. La persona pobre en espíritu, como sabe que se puede equivocar, siempre ora y ha aprendido a depender de Dios. Por eso es que a Dios le agrada los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es una persona sencilla y humilde. El apóstol Santiago
describe a los pobres en espíritu como ricos en la fe. Dice en Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque eso es lo mismo que dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Santiago dice que estos que son pobres son ricos en fe. O sea, que no tienen esa autosuficiencia y esa confianza para determinar y decir, yo voy a hacer esto, sin consultar con más nadie, sin ni siquiera preguntarle a Dios, esto es lo que yo voy a hacer porque yo sé que esto es lo que hace falta hacer. La persona que es pobre en espíritu consulta con Dios primero porque tiene la fe, la seguridad de que Dios es el que sabe y que Dios lo va a dirigir bien. Porque yo puedo creerme que una cosa está bien y ser la peor decisión que tomé en toda mi vida, pero yo no me voy a dar cuenta hasta que dé el paso y me choque con la pared. Pero yo sé que si Dios me dice, ve por aquí, ese es el camino perfecto que yo tenía que coger. Entonces, estos pobres en espíritu, podemos tener una fe sólida en Dios y por eso es que permanecemos pobres en espíritu. Sin embargo, el mundo está lleno de gente orgullosa. Gente que se creen que ya lo saben todo y pocas veces consultan con Dios. Y lamentablemente entre los cristianos, entre los creyentes, también los hay. Que son bastante orgullosos y bastante autosuficientes. Posiblemente más al principio buscaban más de Dios, más sinceramente, pero han llegado a una altura donde ellos se creen que ya saben, ya conocen, ya tienen experiencia y ya ni les hace falta orar. Yo sé lo que Dios piensa, yo sé lo que Dios dice en su palabra, yo sé, se lo creen todo y empiezan a dar pasos. Y ahí es donde de momento usted oye que un tremendo evangelista cayó en un pecado. Tú dices, ¿pero cómo pasó eso? Porque llegó a un nivel que se empezó a descuidar y empezó a confiar en sí mismo. Por eso es que lo primerito que el Señor dice, bienaventurados los pobres, los que se pueden mantener con un espíritu humilde, buscando y preguntándole a Dios. Pero el mundo critica a la gente que es pobre en espíritu, porque a ellos les parece que les falta algo, o no son valientes suficientes, o tienen alguna timidez, tienen algún problema que no se atreven a hacer las cosas. Les parece que ser pobre en espíritu es una debilidad, así como lo ve el mundo, y lamentablemente algunas veces en las iglesias también. Admiramos los líderes que son imponentes, admiramos los líderes que demandan, los líderes que son autoritarios. ¿Por qué? Porque nos da la idea que él sabe lo que hace, fíjate, él sabe, él tiene conocimiento, nos estamos mirando a la persona. Y lamentablemente nos vamos desviando de lo que le agrada a Dios de verdad. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿qué ustedes creen que le estaba diciendo? Le estaba diciendo a Pablo que él necesitaba ser pobre en espíritu. Si usted lee las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo era de un carácter dominante. Pablo era una persona que se imponía su voluntad sobre los demás. Y cada uno de nosotros tiene una forma de ser, que eso nace con uno. Pero no importa cuál sea su temperamento, todos los temperamentos que existen se pueden poner bajo los pies de Cristo. Si cada uno de nosotros, sea como sea su temperamento, decide buscar de Dios y someterse a Dios. Uno no se puede excusar diciendo, es que yo soy así. Es un impulso. Bueno, pues tiene que aprender a controlar los impulsos porque una
Uno de los dones que el Señor le ha dado a los creyentes es el dominio propio, aprender a dominar todos los impulsos. Porque al final de cuentas, la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Quiere decir que cuando nosotros nos sentimos débiles, esta es la única forma en que el poder de Dios se perfecciona. Y a veces el Señor necesita permitirnos algo que no queríamos para que nos demos cuenta que somos débiles y que necesitamos de Él. Porque mientras nosotros nos sintamos fuertes, pues no nos agarramos de Dios. Necesitamos sentirnos débiles para poder realizar la necesidad que todos tenemos de buscar de Dios. Una vez Jesús le dijo a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que nosotros necesitamos desarrollar esas virtudes hasta perfeccionarlas para que nosotros podamos hacerlo sin fingimiento, sino de corazón. No es, tengo que hacer esto, sino que de corazón sepamos buscar la dirección de Dios, esperar en el Señor y ponernos bajo la voluntad del Señor. Y con esa frase, aprender de mí, el Señor nos está dando a entender que eso no es natural en nosotros, no es innato, no es algo que le nace a uno hacer. Uno tiene que aprender a ser humilde. Más bien lo que nos nace ser es cabezones, eso es lo que nos nace ser. Pero nosotros podemos aprender. Y el Señor le dijo a sus discípulos, aprended de mí. Yo, que eres el maestro, yo soy manso y soy humilde de corazón. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él. Hay veces que estas virtudes parece que nos van a poner en desventaja con los demás, porque como eso no es lo que el mundo desea ver, si tú muestras que no vas a decidir hasta que consulte con el Señor, tú puedes pensar que la gente va a decir, ay, ese no, ni sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y nosotros no podemos estarnos dejando llevar por lo que la gente piense. Lo importante es lo que Dios piense de nosotros. Y si eso es lo que Dios quiere que hagamos, con buena actitud, no hay que tener miedo, no hay que esconderse para decir que yo no voy a dar una respuesta hasta que el Señor me diga. Es algo que yo debo de poder manifestar con claridad. Voy a orar sobre este asunto y si el Señor me confirma, entonces acepto. O si el Señor me confirma, entonces doy el paso. Y uno lo puede decir en toda naturalidad. La razón por que el Señor dice que son bienaventurados los pobres en espíritu es porque de ellos es el reino de los cielos. No que va a ser, que será en el futuro, de ellos es. Desde que Dios ve una persona que lo busca sinceramente, que está dependiendo de Él sinceramente, le abre franca las puertas del reino de los cielos. Tiene acceso a todos los beneficios y a todas las bondades y a todas las misericordias de Dios, porque está agradando a Dios con su vida. El mundo puede ser que los desprecie, puede ser que los critique, pero Dios los aprecia y Dios los recibe. ¿Y qué es lo más importante? Mire lo que Dios le dijo al profeta Isaías. Se encuentra en Isaías 63, los primeros 3 versos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Fíjese qué comparación el Señor le está diciendo al profeta Isaías. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies, como queriendo decir, yo soy mucho más grande que ustedes. ¿Qué casas me van a hacer? O sea, cualquier templo que uno haga, por bello que sea,
por arreglado y adornado y precioso que lo pongamos, ¿será suficiente para el Dios creador de todas las cosas? Sin embargo, dice el Señor, a pesar de eso, yo miro al que es pobre y humilde de corazón. El Señor no está buscando lo más grande. El Señor no espera que tú te esfuerces a hacer algo espectacular para decir, wow, miren, no hay manera que nosotros podamos impresionar a Dios. Ninguna cosa que nosotros hagamos va a impresionar a Dios. Sin embargo, aquí Él le dice un secreto a Isaías. Yo miraré, o sea, voy a sorprenderme, a admirar la belleza del carácter de la persona que es pobre y humilde de espíritu. ¿Sabe por qué? Ahora le voy a decir esto en mi propia opinión, porque no hay un verso que lo respalde. Porque Dios sabe que no es fácil ser humilde. No es fácil. Más fácil es ser orgulloso que ser humilde. No es fácil ser pobre de espíritu. Dejar todo a que Dios me diga, a que no voy a decidir, a que no esto, que no aquello. No es fácil. Es más fácil uno lanzarse y decir, voy a hacer esto, quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero. Es difícil decir, tengo estos planes, pero estoy esperando que el Señor me apruebe, me confirme y entonces seguimos hacia adelante. No es fácil decir así. Y nosotros sabemos que cuando decimos esas cosas, los que nos oyen a veces no les cae bien. Dicen, es indecisa, no sabe lo que tiene que hacer, no tiene experiencia, por eso es que dice así. Como que da una impresión pobre, pero a Dios le agrada. Y la impresión que le hace a Dios es de que tú eres más grande de lo que la gente se imagina. Y quiero aclarar que ser pobre en espíritu no significa ser pusilánime, ser miedoso, ni ser débil. Ninguna de esas cosas. Y le voy a poner dos ejemplos de personas en la Biblia que yo entiendo que eran pobres en espíritu y no eran ni pusilánimes, ni miedosos, ni cobardes en ningún sentido. El primero que quiero mencionar es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador dinámico. Él no se intimidaba delante de nadie. Él le decía la verdad en la cara a la gente. Él predicaba que se tenían que arrepentir y que el que se arrepintiera sinceramente bajara al río con él, que él lo iba a bautizar como demostración de que quería cambiar su vida. Y cuando veía que algunos de esos fariseos y los grandes de la sinagoga bajaban a bautizarse, le decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Como queriendo decir, hipócrita, estás viniendo a bautizarte, pero no, ni me creo yo que esto es sincero. O sea, no le daba pena. Le declaró al rey Herodes su pecado. Le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No tenía miedo a nadie. Sin embargo, cuando vinieron unos del templo a preguntarle y le dijeron, ven acá, ¿con qué autoridad tú estás bautizando? ¿Quién te mandó a ti a hacer eso? ¿Tú eres el Mesías? ¿Quién eres tú? Y él dijo, no, yo no soy. Yo solo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, cuyos zapatos yo no soy ni digno de amarrarlo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiso decir Juan con eso? Les quiso decir, no, yo no soy nadie. El ministerio mío es muy sencillo y lo único que yo hago es que yo bautizo. El que viene tras mí, ese es el grande. El ministerio de él es sobrenatural. Él va a hacer cosas sobrenaturales, no una bobería de un bautismo en agua. ¿Qué les da a ustedes entender eso? Tremenda humildad. Tremenda humildad. Porque todos nosotros tratamos de sentirnos bien acerca de lo que estamos haciendo. Y la Biblia dice que toda la ciudad salía a oír la predicación de Juan. Él podía sentirse, wow, estoy desempeñando tremendo ministerio. Mira cómo vienen las multitudes. Nada. Cuando le dijeron, ¿quién tú eres? No, yo no soy nadie.
El que viene tras mí es, yo ni merezco de amarrarle los zapatos a él, para ponerlo más claro. Esa es una demostración de una persona pobre de espíritu que no tiene vergüenza de decir yo no soy la persona. No está tratando de coger ese crédito que no le pertenece. Más adelante, tiempo después, vienen unos de sus discípulos y le dicen, mira, el que tú bautizaste está predicando ahí cerca de nosotros. Y la gente se van detrás de él. ¿Y qué contestó Juan? No se puso celoso, no dijo, ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué se puso ahí tan cerca si hubiera ido más lejos? Nada. Le contestó al discípulo de él que le vino a traer la noticia, le dijo, eso es lo que tiene que pasar. Él va a ir creciendo y yo voy a ir menguando. ¿Qué le quiso decir con eso? No tengo celo, en realidad yo he cumplido mi ministerio y ya él empezó el suyo, quiere decir que el mío se va a ir terminando. Y está bien, eso es lo que tenía que pasar. Oiga, a nadie le gusta que su ministerio vaya decayendo y mucho menos decirlo. Eso demuestra que Juan era una persona pobre en espíritu que supo agradar a Dios en su ministerio. Nunca se enorgulleció ni nunca se cogió créditos que no le pertenecieran. Y el otro que yo quiero mencionar como pobre de espíritu es el rey David. El rey David llegó a ser, el más grande de los reyes de Israel, el más admirado de los reyes de Israel, y a quien Dios le confirmó el pacto, y hasta el nacimiento de Jesús se le llamaba hijo de David, el rey David. Sin embargo, lea la historia del rey David en primera y en segunda de Samuel para que usted vea que cada vez que él iba a hacer algo, dice la frase, y consultó David a Jehová. ¿Iré a la batalla? Cada vez que él tenía que hacer algo, antes de empezar, consultaba a Dios. ¿Lo hago o no lo hago? Si Dios le decía, ve, se mandaba. Pero cuando salía, no tenía miedo, no tenía ninguna timidez. O sea, estoy diciéndole, ser pobre de espíritu no quiere decir ser miedoso, ser tímido, estar siempre indeciso. Ser pobre en espíritu quiere decir que no te enorgullezcas y no te creas que tú te lo sabes todo, que sepas preguntarle a Dios y seguir la dirección de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces el rey David era un guerrero tremendo, peleó grandes batallas. No le tuvo miedo al gigante Goliat cuando nadie en todo Israel quería confrontarlo. Y hizo tantas y tantas cosas grandes. Pero siempre buscaba la dirección de Dios en todo. No era perfecto, cometió sus errores, pero los supo reconocer. Y la Biblia lo pone como él se humillaba delante de Dios cuando entendía que había cometido un error delante de Dios. Eso es una persona pobre en espíritu. Es una persona que aunque sea valiente, no da un paso si Dios no le dice. Y cuando se equivoca, se humilla delante de Dios y no dice, no, porque yo soy el rey. Porque mire lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl fue ungido por Dios como rey. Y el rey Saúl estaba haciendo bien hasta una cierta ocasión que Dios le envió a pelear una batalla y que cuando terminara, eliminara y matara todo y le pusiera fuego a la ciudad, todo lo quemara. Y él fue a la batalla, ganó la batalla, pero le dijo a los soldados, saquen lo mejor de la tierra y el buen ganado y quememos la ciudad entonces. Y cuando se encontró con el profeta Samuel, él bien orgulloso le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, hice lo que Dios me mandó a hacer. Y Samuel le dice, ¿qué es ese sonido de animales, mugido de bueyes que yo oigo por ahí detrás? Porque yo le había dicho que lo quemara todo. Él dijo, oh, eso, oh, era que el pueblo quería
que salváramos algunos animales para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Mentira, ningún sacrificio. Ellos lo cogieron porque lo vieron bueno. Porque a veces cuando queremos tapar nuestra falta nos justificamos y tratamos de ponerlo como hacernos muy cristianos y muy espirituales. Pero ya Dios le había hablado a Samuel y le dijo, mira, ¿tú crees que Dios se agrada de los sacrificios más que de la obediencia? No. Dios ha quitado el reino de ti. ¿Y qué hizo Saúl cuando se dio cuenta que el profeta le estaba diciendo que Dios le iba a quitar el reinado? Dice que Samuel, el profeta Samuel, se viró para irse y él lo agarró tan fuerte que le rasgó la ropa. Le dijo, no te puedes ir, regresa. Y Samuel le dijo, mira, así como se rasgó ese manto, así mismo es que Dios ha rasgado el reinado de ti. No vas a ser de él. Pero mira, le dijo, por favor, dice la Biblia que le rogó. Todo el pueblo sabe que tú viniste. Ven conmigo y ofrece el sacrificio. En otras palabras, vamos a disimular para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Hónrame, le dijo, hónrame delante del pueblo. ¿Qué estaba pensando Saúl? En él, en no pasar una vergüenza. Mire la diferencia cuando David pecó. David cometió un pecado que fue hasta peor que el de Saúl. Pero cuando Dios envió a un profeta, esta vez fue el profeta Natán, que le dijera, tú has pecado. La Biblia dice que David se quitó la corona, se quitó el manto real y se metió al templo a humillarse delante de Dios. Y que estuvo una semana entera haciendo ayuno, humillándose delante de Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabe reconocer que se ha equivocado y sabe humillarse. Y no le importa quién diga lo que diga. Se quitó su corona, se quitó su manto real, se tiró. Porque en aquellos tiempos la costumbre cuando uno ayunaba era quitarse las ropas normales que uno usa y vestirse de saco. Como un símbolo de humillación. Bueno, pues él era el rey, él no le importó que dijeran el rey vestido de saco. Saco no es los sacos que usan los hombres con sus trajes, que nosotros los cubanos decimos el saco, no. Saco de un saco de harina, una tela de esas de donde hacían los sacos para llenar los sacos de arroz, sacos de harina. No le importó lo que la gente dijera, él lo que quería era el favor de Dios. Eso es un hombre pobre en espíritu. Y eso es la cualidad que Dios busca en nosotros, cada uno de nosotros los cristianos. En conclusión, ser pobre de espíritu significa reconocer que el grande es Dios y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros somos sus siervos para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y esa frase, siervo de Dios, a veces se usa mal, como no le sabemos dar el significado, porque nosotros decimos siervo de Dios como si eso fuera un título grande, pero siervo quiere decir sirviente, y en aquellos tiempos le llamaban siervos a los esclavos. El siervo es el esclavo. Entonces, cuando nosotros decimos yo soy el gran siervo de Dios, ¿qué es eso? Eso como que no está mal dicho. Es una palabra que se usa impropiamente, porque siervo significa sirviente, así que no hay tal cosa como gran siervo. Un siervo nunca es grande, porque si es grande no es siervo. Entonces, cuando nosotros nos decimos yo soy siervo de Dios, debiéramos decirlo con humildad. Yo soy sirviente para hacer, para obedecer a Dios únicamente. Eso es lo que yo soy. Y nosotros necesitamos entender que ser pobre de espíritu significa obedecer a Dios, someterse a Dios, seguir las instrucciones de Dios.
y nunca sentirnos como que ya sabemos tanto que no nos hace falta ni que Dios nos diga nada. Ser pobre de espíritu significa estar consciente que aunque con los años hemos adquirido experiencia y hemos adquirido conocimiento, de todos modos tenemos que depender de la dirección de Dios para todo y no tratar de estar demostrando que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, porque ahí es donde fracasamos, cuando queremos hacer las cosas sin consultar con Dios. Mientras nos podamos mantener sometidos a Dios, tenemos asegurada la victoria. Pero cuando corremos por nuestra cuenta, nos estamos arriesgando y estamos corriendo peligro. Y es que, mire, querido hermano, cuando nosotros conocimos al Señor, nuestra posición fue de rendirnos a Dios. Cuando uno viene al Señor, no es un acto mental de decir, me gusta lo que están diciendo, estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Resulta que cuando uno oye la palabra de Dios y Dios habla al corazón de uno, inmediatamente hay en uno un sentido que como que Dios nos abre los ojos para que nos demos cuenta que hemos pecado, que estamos mal. Y cuando venimos a Dios, venimos en la actitud de rendirnos. Voy a entregar mi vida a Dios. Reconozco que necesito a Dios. Reconozco que voy mal. Yo voy por mal camino. Necesito que Dios me ayude, me dirija. Y esa es la actitud que nosotros debiéramos de mantener toda la vida. Una vida rendida a Dios. Lo triste del caso es que a veces cuando pasa el tiempo nos empezamos a sentir, ya yo sé, yo conozco, yo tengo experiencia buena, yo le puedo citar la Biblia, casi que me la sé de Génesis y Apocalipsis. He leído la Biblia 50 veces. Bueno, puede que sea verdad. Yo misma he leído la Biblia muchas veces. Me sé versos muchísimos de memoria. Pero vamos a un poquito, tranquila. Porque de eso no me vale de nada si no puedo hacer las cosas de corazón y por amor al Señor y siguiendo la dirección. No es que yo voy a hacer las cosas porque quiero, cuando quiero, lo que quiero, sino que yo viva una vida rendida al Señor, sometida al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como decía el apóstol Pablo. No es la primera vez que tú te conviertes que le preguntas al Señor qué tú quieres que yo haga. Debiera de ser constantemente, toda nuestra vida, buscando hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esa es una vida rendida a Dios y esa es una persona pobre en espíritu. Que Dios nos ayude a desarrollar esa virtud. Que Dios nos ayude a tener un espíritu educable, que podamos aprender, porque el Señor dijo aprender de mí. A veces, si nos comparamos con otras personas, nos creemos que estamos bien. O porque hay otros que están mucho peor que yo. Hay otros que son mucho más carnales que yo y que están más desorientados que yo. Pero nosotros no estamos llamados a compararnos con nadie, sino con el Señor. Dice, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de Cristo. Y Jesús dijo, aprended de mí, hasta que nosotros no podamos ser como Cristo. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir mejorando y perfeccionando nuestro carácter y añadiéndole a nuestras vidas lo que el Señor nos va indicando que necesitamos. El Señor nos ayude a ser mansos y humildes, porque de esa manera heredaremos el reino de los cielos. Amén. Bueno, con eso vamos a terminar en esta tarde. Gracias al Señor por estos momentos que pudimos tener compartiendo la palabra del Señor. Bueno, Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Esto va a ser todo en esta tarde y pues la próxima semana estaremos nuevamente con un estudio de la palabra del Señor. Hasta el próximo jueves.